bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. Vamos a tener el día de hoy un maravilloso tema. Aprenda a interpretar la Biblia con el método que el Señor Jesucristo nos dejó. Hay una forma correcta de interpretar el texto bíblico, y es la forma que nos dejó el Señor Jesucristo. Él dejó esta manera de interpretar el texto bíblico precisamente para que no se presentara lo que se ha presentado hasta el día de hoy: variedad de conceptos o de interpretaciones del texto bíblico y origen a las diferentes religiones. Les invito para que leamos en el libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 52. Allí encontramos el método, la forma correcta como se debe interpretar el texto bíblico. Mateo 13, 52 dice así: Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Allí podemos encontrar al Señor Jesucristo aprobando al escriba docto en el reino de los cielos. Allí encontramos al Señor dando el visto bueno a la forma correcta en que un creyente debe interpretar el texto bíblico. Por eso dice: el escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, el que enseña la palabra de Dios es la persona que sabe sacar de ese tesoro que llamamos la Biblia las cosas nuevas y las cosas viejas. El escriba docto no solamente sabe que en el texto bíblico hay cosas nuevas y cosas viejas, él sabe cuándo terminaron las cosas viejas y cuándo comenzaron las nuevas. También debe saber por qué terminaron las cosas viejas y por qué comenzaron las cosas nuevas. Si el que enseña la palabra de Dios no tiene cuidado de estas cosas, no sigue las instrucciones del Señor Jesucristo, entonces se convierte en un escriba indocto. Y si el escriba docto hace diferencia entre las cosas nuevas y las viejas que encontramos en el tesoro que llamamos Biblia, el escriba indocto hace todo lo contrario. No separa las cosas nuevas de las viejas, no las identifica en el texto bíblico y las mezcla, las junta. Y como dijo el gran apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso encontramos muchos predicadores que no han tenido en cuenta estas palabras del Señor, que en sus enseñanzas hay una mezcla entre las cosas nuevas y las cosas viejas. Ahora bien, vamos a hablar entonces a identificar en el texto bíblico cuáles son las cosas nuevas, que son las que tienen vigencia para Dios en la actualidad, en el presente en que vivimos, y cuáles son las cosas viejas que tuvieron vigencia hasta que aparecieron las cosas nuevas. Vamos a mirar entonces en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 17.
Allí el escritor nos hace la diferencia entre las cosas nuevas y las cosas viejas. Cuando el escritor dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Allí el escritor está haciendo una diferencia. Nos está hablando del viejo pacto de la ley, que fue un pacto añadido después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La salvación es una promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y al referirse a su simiente, claramente se estaba refiriendo a la aparición de uno de sus descendientes, más precisamente la de nuestro Señor Jesucristo. Dios le prometió a Abraham que en esa simiente de él, en el Señor Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, la salvación fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, que le cumpliría con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero 430 años después de esa promesa, a causa de las transgresiones, dice el apóstol Pablo, Dios introdujo el viejo pacto de la ley. Dios le dio a Moisés los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos en el monte Sinaí, sino a través de muchas otras apariciones. Le dio diferentes leyes que encontramos en los libros de Levítico, de Números y Deuteronomio. Allí encontramos una cantidad de leyes aparte de los 10 mandamientos. Un total de 613 leyes que debían cumplir los israelitas para poder alcanzar la justificación que Dios le concede al hombre capaz de obedecer todos sus mandamientos. Pero el gran apóstol Pablo, que fue llevado al paraíso y en este lugar le fue revelado el verdadero propósito de la ley. Pablo entendió por revelación del mismo Señor Jesucristo resucitado que el propósito de la ley no era salvar al hombre, no era que el hombre se salvara obedeciendo los mandamientos, pues el Señor Jesucristo le reveló a Pablo que por la condición pecaminosa que el hombre había heredado del primer hombre, es decir, de Adán, le era imposible al ser humano obedecer los mandamientos de Dios. Por esa rebeldía al mandamiento de Dios que los descendientes de Adán heredaron de éste, para el hombre era imposible entonces obedecer los mandamientos de Dios. La carne de nuestro cuerpo físico no se sujeta a los mandamientos de la ley de Dios. Así lo escribió el gran apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículo 7. No nos permite este vestido de carne cumplir a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Al contrario, el mandamiento de Dios, en vez de producir obediencia en el hombre, produjo desobediencia. Así se lo hizo entender el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y por eso si tú lees Romanos capítulo 7, del verso 7 al 25, encuentras a Pablo explicando esta situación. Él dijo
que aunque el mandamiento es puro y es santo, produjo en él lo contrario. Cuando la ley le dijo, no codiciarás, produjo en él la codicia, el deseo de hacerlo. Y Pablo nos enseña diciendo que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en él toda codicia. Porque Pablo entendió que la ley, los mandamientos de Dios, o por medio de ellos, es que el hombre adquiere el conocimiento de lo que es el pecado. Así se lo hizo saber a los romanos, en su carta a los romanos, en el capítulo 3, el versículo 20. Pablo entendió que antes de venir la ley, por medio de Moisés, ya había pecado en el mundo. El pecado había sido consecuencia de la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán. Así se lo dio a conocer también a los romanos en el capítulo 5 del verso 12 al 19. Pablo nos enseña que antes de venir la ley ya había pecado en el mundo, pues Dios había decretado como pecadores a todos los descendientes de Adán, solo por la desobediencia de Adán. Es importante entender que no tuvo Dios en cuenta la desobediencia de los descendientes de Adán, que fue solo la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, la que Dios tuvo en cuenta para constituir a todos sus descendientes como pecadores. Así hicieran lo bueno. Moisés, gran hombre de Dios, pecador. María, la madre del Señor Jesucristo, pecadora. José, Sansón, David, todos los seres humanos que nacieron después de Adán, antes de la aparición del postrer Adán, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, para Dios eran pecadores. Así hicieran lo bueno. Dios no tuvo en cuenta las obras de los descendientes de Adán para constituirlos como pecadores. Dios solo tuvo en cuenta la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán condenó a toda su descendencia como pecadores. Dios le imputó el pecado a todos los seres humanos que nacieron después de Adán por una causa, la desobediencia de Adán. Pero Pablo nos dice que aunque había pecado en el mundo, no había una ley que condenara al hombre como pecador. No había una ley, un mandamiento que le enseñara al hombre que ese mal comportamiento suyo era pecado delante de Dios. Y Pablo nos revela también que donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie como pecador, aunque lo sea. Pero cuando Dios introdujo la ley al mundo, condenó al hombre bajo el poder del pecado. Lo que condenó al hombre fue la ley de Moisés, pues ella fue la que le enseñó al hombre que su condición, que su mal comportamiento era pecado delante de Dios. Cuando apareció la ley de Moisés, apareció una ley por medio de la cual el hombre entendió que era un pecador. Entonces, el pacto de la ley de Moisés, en vez de beneficiar al hombre, lo condenó, lo constituyó como un pecador. Pues antes de venir la ley había pecado en el mundo. Pero como no había una ley que condenara ese comportamiento, entonces
no se podía condenar a nadie como pecador. Pero cuando aparece la ley que le enseña al hombre, robar es pecado, matar es pecado, fornicar es pecado, adulterar es pecado, entonces el hombre adquirió ese conocimiento y en vez de beneficiarlo lo condenó. ¿Por qué? Porque entendió que lo que hacía con su cuerpo físico, por haber heredado el pecado de Adán, era condenado de parte de Dios. Y lo peor de todo, entendió que era incapaz de dejar de hacer lo que la ley de Dios le prohibía. Cuando la ley de Dios le dijo al hombre no mates, el hombre mató. Cuando la ley de Dios le dijo al hombre no forniques, el hombre fornicó. Porque por estar vestido de carne, de un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, esto lo llevó a violar continuamente el mandamiento de Dios. Ese fue el propósito con el cual Dios introdujo los mandamientos. La ley condenó al hombre. Por eso Pablo llamó a la ley de Moisés el ministerio de muerte y de condenación. Así se lo hizo saber a los corintios. El ministerio de muerte y de condenación. Porque por medio de la ley, Dios entonces condenó al hombre como pecador. Así Pablo se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 3, el versículo 22. Allí Pablo le dijo a los Gálatas que Dios encerró todo bajo pecado por medio de la ley de Moisés. Entonces el viejo pacto de la ley fue un pacto no para salvar al hombre, al contrario, vino para condenar al hombre, para que el hombre entendiera que lo que hacía con su cuerpo era pecado delante de Dios. Y como el hombre no tuvo la capacidad ni la tiene de obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida, entonces lo condenó a ser un pecador. Antes era pecador, pero no había una ley que lo condenara. Ahora que Dios le da la ley a Moisés, sigue siendo el mismo pecador, pero ya hay una ley que lo condena, que le prohíbe, que le enseñó que eso era pecado, que le enseñó que su condición era pecaminosa delante de los ojos de Dios. Por eso, el propósito de Dios al introducir la ley fue precisamente ese. Porque Dios sabía que ningún hombre en la tierra sería capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que le dio por medio de Moisés. Si tú lees el Salmo capítulo 14, verso 2 y 3, allí dice que Dios se dio a la tarea de buscar entre los hombres tan siquiera uno que hiciera lo bueno, tan siquiera una persona que obedeciera a cabalidad todos los mandamientos que le dio a Moisés todos los días de su vida. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? No halló ni uno, ni un solo hombre que fuera capaz. Y como Dios no halló ni un solo hombre, tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne. Ese misterio nos lo reveló también el gran apóstol Pablo. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice claramente e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová de los ejércitos, como se le conocía en el antiguo pacto, fue manifestado en carne en el vientre de una mujer llamada María. Dios se manifestó en carne, ¿para qué?
¿Con qué propósito? Pues con el propósito de lograr hacer lo que ningún hombre había podido hacer hasta su aparición. Lo que ningún hombre puede hacer en la actualidad, y es obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios, todos los días de su vida. Por eso cuando Dios se manifestó en carne, le dijo a los judíos, como está escrito allá en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios se manifestó en carne al mundo para cumplir la ley que le dio a Moisés y que ninguno había sido capaz de hacerlo. Por eso, toda la vida del Señor Jesucristo, en sus 33 años de vida, la vivió sujeto a la ley. Así se lo dijo Pablo a los Gálatas. Si tú lees Gálatas capítulo 4, versículo 4, allí Pablo le dijo a los Gálatas que Dios manifestado en carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo, nació de una mujer llamada María y vivió todos sus 33 años sujeto a la ley. Por eso fue circuncidado, por eso fue presentado en el templo. Por eso entonces todo lo que hizo en su vida terrenal lo hizo obedeciendo la ley de Moisés. Y la cumplió de tal manera que cuando fue bautizado en el Jordán, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesucristo ha sido el único hombre capaz de lograr la complacencia divina. Dios estaba airado con el hombre porque ninguno obedecía los mandamientos que le dio Moisés. Pero cuando se manifestó en carne, en la persona de Jesús de Nazaret, logró darle cumplimiento a esa misma ley que ella había dado y que ninguno había podido obedecer. Y de esta manera la justicia divina quedó satisfecha en Cristo y lo justificó. Mira que Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y sigue diciendo, justificado en el Espíritu. Porque fue el Espíritu de Dios allá en el Jordán el que lo justificó. Al decir esas palabras, este es mi Hijo amado. Así como allá en el Salmo 14, 2 y 3 tuvo que decir, no hallé ninguno. Todos se dedicaron a hacer lo malo. Cuando apareció Jesucristo, también la justicia divina tuvo que decir de ese hombre, este sí es mi Hijo amado. Este sí ha obedecido la ley. Este sí ha obedecido a cabalidad los 613 mandamientos que le di a Moisés. Y por eso en este hombre hallo complacencia. En este hombre llamado Jesús de Nazaret estoy satisfecha. He quedado complacida con el comportamiento de este hombre. Y por eso Cristo obtuvo esa justificación, la justicia de la ley, que ningún hombre había podido alcanzar. Cristo la obtuvo por su perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Solo Él lo pudo lograr. No hay ningún ser humano en la tierra que lo pueda hacer. Usted puede ser bautizado en aguas, se pudo haber arrepentido y puede llevar una vida, como dice usted, cristiana, ejemplar. Pero estoy seguro que usted no puede ponerse en pie y decir que su vida es totalmente santa
pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. No hay un solo creyente en la actualidad que pueda decir eso. No hay nadie en ninguna iglesia cristiana en el mundo entero que pueda decir: yo cumplo a cabalidad los mandamientos de Dios. No existe. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. El único que pudo alcanzar la justificación que Dios le da al hombre por obedecer los mandamientos a cabalidad, solo la pudo obtener el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, Él subió como nuestro gran sumo sacerdote, no según el orden de los levitas, no representando un sacerdocio terrenal, sino que subió según el orden de Melquisedec, de un sacerdocio eterno. Subió como nuestro gran sumo sacerdote y no entró al tabernáculo terrenal, sino que entró al cielo mismo. No entró con sangre de animales, sino que entró con su propia sangre. Y cuando presentó este sacrificio en el cielo mismo, este sacrificio fue aceptado por la justicia divina. Y en el momento en que el sacrificio de Cristo es aceptado en el cielo mismo, en ese momento se le puso fin al viejo pacto de la ley. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 4, Pablo nos enseña que el fin de la ley fue Cristo. ¿Por qué el fin de la ley fue Cristo? Porque Él logró satisfacer todas las demandas que habían en la ley de Moisés. Él logró la complacencia divina y al hacerlo logró la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre que obedeciera todos sus mandamientos a cabalidad todos los días de su vida. Por eso Pablo dice: Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cuál justificación recibió Cristo? Pues precisamente la que estamos hablando. La justificación que nadie había podido tener, porque nadie había podido cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios. La justificación que tú, querido hermano, estás queriendo obtener todavía tratando de obedecer los mandamientos de Dios y que nunca la vas a poder obtener porque estás vestido de carne, de un cuerpo que no se sujeta a los mandamientos de Dios. Por eso nunca lo vas a poder hacer. Eso solo lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Cuando Cristo lo hizo, le puso fin a la ley. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, se le puso fin a ese viejo pacto. Ya Dios no le exige al hombre obedecer todos sus mandamientos para poder obtener la justificación. A partir de ese momento, la justificación solo se obtiene por medio de la fe y por medio de un pacto que inició en el momento en que Cristo, o que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Es decir, el pacto en el cual estamos en la actualidad, el nuevo pacto de la gracia, donde las cosas de Dios las obtenemos no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra obediencia, sino porque Dios nos ha imputado a nosotros todas las cosas que el Señor Jesucristo logró. ¿Por qué cree usted, hermano querido, que Pablo nos presenta a Cristo como el postrer Adán? Según 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45.
¿Por qué cree usted que Pablo nos enseña, según Romanos 5:14, que Cristo, por ser el postrer Adán, es figura del primero? Pues por lo que venimos hablando, que así como Dios le imputó a la descendencia de Adán lo que Adán hizo, es decir, desobediencia y pecado, sin tener en cuenta lo que ellos hacían, de la misma manera, por ser Cristo el postrer Adán, todo lo que Cristo hizo y logró, Dios nos lo imputó a nosotros, sin nosotros también hacer nada. Nos lo imputó porque Cristo es el postrer Adán y es figura del primero. Pero esto solo lo entendió Pablo, pues Pablo fue el único apóstol de Cristo que conoció al Señor Jesucristo cuando esto ya había sucedido. Los otros apóstoles de Cristo lo conocieron y recibieron instrucciones de él cuando aún el viejo pacto de la ley estaba vigente, cuando aún el hombre, para poder alcanzar su justificación y salvación, debía obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Por eso Cristo, en los días de su carne, como estaba sujeto a ese viejo pacto de la ley, le enseñó a la gente que la única forma de obtener la salvación era obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso, cuando aquel joven rico se le acercó y le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna?, él lo llevó a los mandamientos. Él le dijo, los mandamientos sabes, cúmplelos, porque él estaba sujeto a la ley, porque él no había muerto, ni había resucitado, ni había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote para presentar su perfecta obediencia a la ley, la sangre que derramó para pagar el precio de nuestros pecados, y todavía ese sacrificio no había sido aceptado. Por eso Cristo en los días de su carne mandó a obedecer los mandamientos para alcanzar la salvación. Por eso Cristo en los días de su carne mandó a sus discípulos a enseñar lo mismo y a bautizar las personas y a que procedieran al arrepentimiento. ¿Por qué motivo? Porque bajo el viejo pacto de la ley, si una persona no obedecía el mandamiento de Dios, era considerado pecador, porque precisamente eso es el pecado, es transgredir la ley de Dios. Y cuando la persona que no obedecía el mandamiento se convertía en transgresor, es decir, en pecador, debía proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para lograr alcanzar su justificación y su salvación. Pero una vez Cristo asciende al cielo mismo y presenta su sacrificio, obtiene para nosotros eterna redención. Así se lo dijo Pablo a los hebreos, allá en el capítulo 9, el versículo 12. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado, el pacto cambió. El viejo pacto de la ley tuvo su fin en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó el nuevo pacto de la gracia, donde Dios, por ser Cristo el postrer Adán y figura del primero, nos ha imputado todo lo que Él logró. Esa perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos, Dios nos la imputó a nosotros que somos incapaces de obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Por eso nosotros, los creyentes en Cristo, para Dios hemos cumplido a cabalidad todos los mandamientos de Dios, no por nuestra imperfecta obediencia, sino que porque Él nos ha imputado a nosotros la perfecta obediencia de Cristo. Cristo logró la justificación
por medio de su perfecta obediencia de parte de la justicia divina, y nos la imputó a nosotros, que éramos incapaces de lograr obtener esa justificación por medio de nuestra imperfecta obediencia. Por eso Pablo, allá en Romanos capítulo 5, verso 1, nos presenta como justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestra imperfecta obediencia. Así no dice, porque así no es. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el nuevo pacto de la gracia, Dios nos ha imputado lo que Cristo logró por ser Cristo el postrer Adán y ser figura del primero. Esto solo lo entendió Pablo. Por eso cuando tú lees las cartas de Pablo, él utilizaba el término juntamente con Cristo. Porque todo lo que él hizo, juntamente lo hicimos nosotros también por imputación. Dios nos ha imputado todo lo que Cristo ha logrado. Por eso somos salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fuimos sepultados juntamente con Él cuando Él fue sepultado. Y por eso en ese acto de su sepultura fuimos bautizados en su muerte, como lo explica Pablo en el capítulo 6 a los Romanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Juntamente con Él resucitamos y juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué Pablo hablaba así? Porque Pablo entendió que Cristo es el postrer Adán y por ser figura de el primero, así como todo lo que Adán hizo, desobedecer y pecar, le fue imputado a su descendencia, sin tener en cuenta sus obras, todo lo que Cristo hizo y logró, en este nuevo pacto de la gracia, nos fue imputado a nosotros, también sin tener en cuenta nuestras obras. Qué maravillosa salvación nos ha regalado el Señor. A nosotros, que por estar vestidos de carne, éramos incapaces de obtenerla, Él con su esfuerzo y sacrificio la logró y nos la imputó a nosotros, que éramos incapaces de obtenerla. Qué gran amor el de Dios para con nosotros, para con sus hijos. Qué maravilloso es entender que en los propósitos de Dios, nuestras obras no tienen ningún valor. Lo que nosotros hagamos, Dios nunca lo tiene en cuenta. Lo tenía en cuenta en el viejo pacto, allá sí. Lo tenía en cuenta antes de presentar su sacrificio en el cielo, ponerle fin al viejo pacto y darle inicio al nuevo pacto de la gracia. Allá sí se tenía en cuenta lo que el hombre hiciera. Por eso él le decía, por ejemplo, a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque en ese viejo pacto de la ley sí se tenía en cuenta lo que el hombre hiciera. Mira cómo Pablo se lo explicó a los romanos en el capítulo 10, del verso 1 al verso 5. Allí Pablo nos enseña que la justicia de la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el viejo pacto de la ley, usted podía ser justificado si obedecía a los mandamientos de Dios. Si no lo hacía, era un pecador y se debía arrepentir y bautizar para alcanzar su justificación. Pero una vez Cristo asciende al cielo, presenta su sacrificio y este es aceptado, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley, comienza el nuevo pacto de la gracia y todas esas cosas que ningún ser humano pudo lograr
en el viejo pacto de la ley, por no poder obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios, todas esas cosas nos fueron imputadas a nosotros por la obediencia de Cristo. Cristo las obtuvo y Dios nos las imputó a nosotros, que somos los descendientes del Señor Jesucristo. Eso dice Pablo en Romanos 8:29. Dice que fuimos creados conforme a la imagen de su Hijo. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ya Dios no nos conoce en Adán. Ya Dios no nos ve pecadores y culpables. En Cristo Jesús Dios nos ve justificados, nos ve santos, nos ve redimidos, nos ve perfectos y completos en Él. ¿Por qué cree usted que allá en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, Pablo nos enseña diciendo que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención? ¿Cuándo Cristo nos fue hecho todo eso? Cuando su sacrificio fue aceptado en el cielo, cuando se presentó como nuestro gran sumo sacerdote y obtuvo todas estas cosas. Y por ser el postrer Adán, Dios nos las imputó a nosotros, así como le había imputado el pecado al hombre en Adán. En Cristo nos ha imputado todas estas cosas. Por eso para Dios somos salvos en Cristo Jesús. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso, cuando Cristo nació, hubo un coro de ángeles que se apareció a unos pastores que guardaban las vigilias de la noche, cuidando sus ovejas, diciéndoles: les damos nuevas de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso Cristo es el Salvador, porque es el postrer Adán, porque Él con su esfuerzo y obediencia pudo obtener la justificación, la santificación, la redención, la salvación, y nos la imputó a nosotros. En este nuevo pacto de la gracia debemos entender que somos salvos, no por obras nuestras, no por nuestra imperfecta obediencia a los mandamientos de Dios, para que nadie se gloríe. Somos salvos porque Dios en su amor y misericordia, por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado todo lo que Él hizo y logró. ¿Y qué fue lo que Él hizo y logró? Obedecer perfectamente la ley, ser justificado, ser declarado justo y santo. Por eso, en Cristo, Pablo nos presenta como una nueva creación. Según 2 Corintios 5:17, los que estamos en Cristo, no en Adán, en Cristo, somos una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque Dios nos ve igual que ve a Cristo. ¿Cómo Dios nos ve? Santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, aunque estemos vestidos de imperfección, aunque estemos vestidos de maldad, aunque se manifiesten las obras de la carne. Para Dios somos santos en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto de la gracia de Dios. Eso es lo que no has entendido tú, querido amigo cristiano de hoy en día, que vives aún bajo el viejo pacto de la ley. Todavía tratas de alcanzar tu salvación con tu imperfecta obediencia, tratando de obedecer lo que no puedes obedecer porque estás vestido de debilidad. Por eso nunca puedes agradar a Dios. Por eso siempre te sientes sucio, te sientes pecador.
porque el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios 15:56. La ley, el mandamiento es el poder del pecado. Es lo que le da vida al pecado. Y es lo que te hace sentir pecador. Como no has entendido que cuando Cristo ascendió como el gran sumo sacerdote y presentó su sacrificio y fue aceptado, ese viejo pacto acabó y comenzó el nuevo pacto. Como no entiendes eso, vives bajo el viejo pacto, te ves sucio, te ves pecador, te ves indigno. Por eso nunca agradas a Dios. Siempre tienes que proceder al arrepentimiento y a pedir perdón, porque estás viviendo bajo un pacto viejo, el viejo pacto de la ley. Pero los que hemos entrado por el camino nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo, esto es de su carne, los que hemos entrado por esa puerta que se llama Jesús de Nazaret, que no nos hemos quedado en la puerta, sino que hemos entrado por ella y hemos hallado pastos frescos, los pastos frescos del nuevo pacto, de la gracia de Dios, donde Dios nos ve justos, santos y salvos, no por nuestras obras, sino porque nos ha imputado la justicia y la santidad de Cristo. En este nuevo pacto de la gracia, donde fuimos creados conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Y por eso somos una nueva criatura, creados no en Adán, sino en Cristo Jesús. Y por eso las cosas viejas, el viejo pacto de la ley, el pecado que nos condenaba, la condenación, el infierno, todas esas cosas viejas que pesaban sobre nosotros porque no habíamos sido capaces de obedecer los mandamientos de Dios, al Cristo cumplirlas y lograr la satisfacción de la justicia divina, esas cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Según 2 Corintios 5:17. El escriba indocto, que no hace diferencia entre las cosas nuevas y las viejas, que no entiende esto que estamos hablando, dice: las cosas viejas son que usted bebía, ya no beba, que usted fumaba, ya no fume. No. Cuando Pablo habla de las cosas viejas, habla de las cosas que terminaron cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo mismo. ¿Y cuáles fueron esas cosas que terminaron? El viejo pacto de la ley. ¿Qué más terminó? El pecado. Porque lo que le daba poder al pecado era la ley. Y sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7:8. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 6 nos presenta muertos al pecado. Por eso en Romanos 7:4 dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y si hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y los creyentes morimos juntamente con Cristo. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Todas esas cosas viejas pasaron. El pecado, la condenación, la ley, eso pasó. En el nuevo pacto de la gracia, Dios nos ve santos, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, completos y perfectos en Cristo Jesús. Y mira que según Colosenses 1:28, ese era el trabajo de Pablo. Tratar a través de esta enseñanza, de esta revelación paulina, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús.
Porque así como en Adán Dios nos veía pecadores e imperfectos y condenados, en Cristo Jesús Dios nos ve santos, sin mancha, sin arruga, inocentes, justificados. Dios nos ve salvos. Ahora entiendes la importancia de saber cuáles son las cosas nuevas y las viejas. Ahora entiendes la importancia de que el que te enseña la palabra de Dios entienda esta diferencia. El que no la entiende, mezcla los dos pactos. Y en la escuela dominical te dice, somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos completos y perfectos en Él. Y en el culto evangelístico se le mete el otro pacto, el de la ley, el viejo, el que pasó. Y te dice, eres un pecador porque no has obedecido los mandamientos de Dios. Y por eso te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar. Por la mañana lo subió al cielo y por la tarde lo mandó al infierno. ¿Por qué? Porque es un escriba indocto. Porque no hace diferencia entre las cosas nuevas y las cosas viejas. ¿Y por qué hace esto? Porque no ha tenido en cuenta al Señor. No ha tenido en cuenta lo que el Señor dijo en Mateo 13:52. Si tú quieres saber más de estas cosas, te invito, no te pierdas el próximo video en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.